Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. En el nombre de nuestro amado Yeshua, ¿cierto? El día de hoy quise preparar este video para hablar sobre lo que está sucediendo en Israel. De acuerdo a las noticias, ¿cierto? Sabemos que ya van varios días donde Israel y el grupo terrorista Hamas están en una guerra, ¿no? En una guerra, no se puede decir de otra forma porque claramente es una guerra donde se han lanzado más de 2.600 misiles de parte de Hamas a Israel. Esto es una guerra, ¿m? Y Israel ha respondido y, y creo que para nosotros los hijos de Adonai, los que esperamos su venida, nosotros tenemos que estar alerta. Y esta guerra es profética. Todo lo que sucede, nada es casualidad. Todo tiene un orden. Y para Dios nada es casual. Nada es casual. Él es un Dios de orden. Él tiene los tiempos, ¿cierto? Y este es el tiempo profético, los tiempos de cumplimiento de las profecías. Vemos que esta guerra fue anunciada, esta situación por Adonai por medio de sus Moadim, por medio de sus señales, ¿cierto? Que dice que en la tierra y en el cielo habrán señales, prodigios en los cielos, dice que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor. Y al señalar estas cosas, Dios deja claro de que Él va a usar todo, incluso el firmamento y todo lo creado, para, para anunciarnos los tiempos que estamos viviendo, porque Él nos ama tanto que Él quiere que estemos preparados, que nos mantengamos alerta a las señales. Y entre esas señales vemos que el año 2017, 18, 19, todos estos últimos años, ¿cierto? Han habido muchas tratadas de lunas rojas, ¿cierto? Eclipses. Así es que el año pasado hubieron varios eclipses, incluso hubo uno que era coronal, se hablaba de la vuelta de rostro del Señor, ¿cierto? Al planeta, a la Tierra entera prácticamente. Vimos cómo había eclipses que se veían solamente en Estados Unidos y parte de Norteamérica. Después tuvimos otro que se vio en Chile, Argentina. También tuvimos uno que solamente se veía en el continente asiático, Israel, para ser más precisa. Y la Biblia dice y señala, y Yeshua mismo lo dijo, que antes de que venga el día del Señor, dice que habrán señales en la luna, en el sol, dice que el sol se vestirá de silicio, la luna no dará su resplandor. Eh, es tremendo, dice que así será la venida del Señor. ¿Qué es lo que está anunciando? ¿Qué quiere decirnos Yeshua cuando Él nos dice eso en Mateo 24? Eh, Él nos está diciendo de que cuando Él venga va a venir no en paz, no en son de paz. Él ya vino como el Mesías sufriente, como el Cordero sacrificado. Él ahora viene como juez y Señor, como Rey. Entonces, cuando Él venga, Él va a venir en un escenario donde el cielo se va a oscurecer. Dice que la luna no dará su resplandor, el sol, las estrellas caerán de los cielos. Entonces Él va a venir en una instancia donde haya caos aquí en la tierra. Él viene a hacer juicio, juicio a las naciones, juicio a todos aquellos que no creyeron en Él, a todos los que no quisieron oír o que oyeron y no quisieron obedecer, no quisieron seguirle, no quisieron arrepentirse y prefirieron mantenerse, ¿cierto?, en sus vanidades y en su vida, ¿ya? Eh, es tremendo porque todas estas señales que hubieron el año pasado de las lunas, las tetradas de luna, anunciaban los juicios de Dios. ¿Juicio por qué? Primero vemos que lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿cierto? De este virus, donde nos ha mantenido a todos a nivel mundial la mayor parte del tiempo encerrados,
hemos perdido nuestras libertades fundamentales, nuestros derechos fundamentales a la libertad por causa de esto, y sabemos que esta enfermedad es de verdad, esta enfermedad existe, que hay muchos que han fallecido y que ha ido mutando, y vemos que la gente lamentablemente no se da cuenta de las señales de los tiempos, no se mueve a arrepentimiento. Lamentablemente muy pocos han entendido que esto es un juicio, que que Dios ha permitido esto por causa del pecado del hombre. Si bien esto no lo envió Dios, porque este virus es creado por el hombre, Dios permitió todo esto para llevarnos a arrepentimiento, porque Dios nos ama tanto y quiere salvarnos de lo que viene. Tenemos que saber que esta vida es pasajera, que hay una vida eterna, y va a depender de lo que hagamos en esta vida, en esta tierra, en el ahora, dónde vamos a pasar el resto de nuestra existencia. Estoy hablando de nuestra vida espiritual, estoy hablando de la vida no carnal, ¿ya? ¿Dónde va tu alma? ¿Ya? Es importante que nosotros entendamos estas cosas. Dios está llamando a Israel a arrepentimiento. Miren, hace aproximadamente poquito antes de Pesach, Israel llamó a orar a todos los judíos que se encontraran en cualquier parte del mundo, a orar por el Mesías, pidiendo de que su Mesías venga, que su Mesías se manifieste. Llamaron a hacer cadenas de oración, pidiendo, ¿cierto?, que Mesías viniera. Ahora, ellos no reconocen a Yeshua, ¿cierto? Hay algunos que sí se han convertido, hay gente que sí cree en Yeshua, que Él es el Mesías, pero la mayoría no se han convertido. ¿Y qué sucede? No han creído en Yeshua, que ellos oraron pidiendo la venida del Yeshua, de su Mesías. Y este Mesías no es otro que el antimesías, el falso. Porque la Torá dice de que a ellos se les encegueció, que a ellos se les ha puesto un velo para que viendo no crean, no vean, hasta que se cumpla el tiempo. ¿Qué pasa con esto? Para que crean la mentira, dice. Entonces, que si otro viniera en mi nombre, dice Yeshua, a mí no me creéis, pero si otro viniera en mi nombre, a ese sí le creeréis. Es decir, que el que viene haciéndose pasar por el Mesías, ellos le van a creer. Y este Mesías viene, como está profetizado, en una guerra, viene en medio de caos, y Él viene a poner paz, una supuesta y aparente paz, ¿ya? Que va a ser temporal, por supuesto, hasta que Él muestre su verdadero rostro. Y ellos van a ser engañados, lamentablemente van a ser engañados. Entonces vemos que todas estas señales se están cumpliendo. ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta de que estamos en el tiempo, que el tiempo se acorta? Mira, además de las tetradas de luna y de los eclipses, de esta guerra que ahora estamos viendo, y que ellos oraron por su Mesías, yo creo que esta es respuesta a su oración. Es respuesta a su oración. Ellos están pidiendo la venida de Mesías. Para eso tiene que haber una guerra, y la guerra ya la tienen. En este momento están en una guerra que no tiene fecha de término. Y es tremendo. Dice que el próximo 26 de mayo hay nuevamente un eclipse de sol. Un eclipse de sol, una luna roja que se verá en Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú y Ecuador. Entonces, tenemos que estar orando por nuestra nación, tenemos que estar orando por Israel, tenemos que estar orando porque después de esta del 26 viene otra el 10 de junio, y también vienen más juicios sobre la tierra. Entonces, no debemos ser simples en nuestra forma de mirar. La Biblia es clara. Dios, cuando creó el cielo y la tierra, en Génesis 1, tú lo puedes ver. Ahí Él dice que Él creó la luna, el sol y las estrellas para marcar las estaciones, los tiempos, para señales, dice. Entonces, si yo veo un eclipse, la gente normalmente lo ve como algo bonito, como un acontecimiento, va a mirarlo y todo.
pero fíjate que marcan tiempos de juicios, de juicios. Entonces, es necesario poner atención a estas cosas porque cuando aún hay tiempo de arrepentirse, si todos dobláramos las rodillas, si todos pidiéramos perdón al Señor, yo creo que como Dios misericordioso, Dios en su infinito amor y gracia detendría estas cosas. ¿Mm? Pero lamentablemente no ha sido eso. Ni el encierro ha servido, ni todos los muertos, ni todo lo que ha pasado. Imagínate ahora esta guerra. ¿Por qué? Porque Israel fueron los primeros en vacunarse, millones vacunados con 2 dosis, bajaron los casos, ellos ya prácticamente andaban sin barbijo, sacaron un certificado verde, ya, que es el que quieren instaurar ahora aquí en Chile, donde las personas que están vacunadas y tienen su certificado verde de vacuna, pueden perfectamente transitar, ir al gimnasio, ir al cine, tienen ciertos privilegios que aquellos que no se vacunaron no tienen. Y todas estas cosas son escenarios proféticos, ¿ya? La Biblia dice que cuando llegue el día de la marca, de la señal de una bestia que va a aparecer, dice que, estamos hablando de la bestia del anticristo, del que va a gobernar el mundo, dice que muchos serán marcados con esto. Dice que habrá una marca y que esa marca, dice que el que no se ponga esa marca no podrá comprar ni vender. Hoy en día sabemos que son pasaportes verdes. Yo no digo que esto sea la marca, no, pero es como ir preparando los escenarios, es como que nos vayamos acostumbrando a esta situación, que todos vayan accediendo, ¿ya? Paso a paso. Hoy día te pusiste la vacuna, mañana te pusiste la otra, este otro año te va a poner 2 más, después van a decir que hay necesaria otra más, después el carné verde, después ya el carné va a ser una huella digital, después, y así, hasta que llegue el cumplimiento profético plenamente. Y lo que es más triste, que la palabra de Dios dice y enseña que todos aquellos que se dejen poner esta marca pierden su salvación. No hay vida eterna para ellos. Entonces es tremendo lo que estamos viendo. Mira, en el Facebook de Remanente Santo estoy subiendo información constantemente de lo que está pasando en Israel. Y también estamos realizando un programa que se llama Alerta Noticias Proféticas, donde yo muestro videos, situaciones, noticias internacionales y a la luz de la palabra profética, del cumplimiento. Hay muchas palabras que ya se han cumplido. La primera de ellas es que Israel ya es una nación, ya es un estado. Israel ya está viviendo en su tierra desde 1948. Esto es una palabra profética. La palabra de Dios dice que cuando ellos vuelvan a Israel, dice que no pasará esa generación sin que Yeshua vuelva, sin que el fin se acerque, sin que todas las cosas acontezcan para que el reino de Yeshua se instaure. Entonces, una generación bíblicamente, hoy por hoy, como los días del hombre fueron acortados, antiguamente eran 120 años, una generación no es más de 80 años. Y hoy, el 14 de mayo, Israel cumplió 73 años desde que es una nación. Entonces no es casualidad. Y el 14, y piensa, hoy día estamos a 18, y esta guerra empezó una semana atrás. También tenemos que considerar que años atrás, cuando tuvo la guerra de los 6 días, en el año 1967, donde Israel le venció a Turquía, a Egipto, a todos los árabes que se unieron a pelear contra Israel por las tierras, donde ellos empezaron a venir, ¿cierto?, nuevamente, ellos vencieron. Y esta guerra duró 6 días y precisamente fue antes de la fiesta de Pentecostés. Hoy día 18, celebramos la fiesta de Pentecostés, festejamos la fiesta de Shavuot, y ellos también tienen esa celebración. Entonces, no es casualidad que nuevamente en fiestas de Pentecostés
ellos estén viviendo este juicio, porque la fiesta de Shavuot para ellos, o Pentecostés, es la entrega de la Torá. Conmemora la entrega de los mandamientos, el pacto, el primer pacto, el pacto el pacto mosaico de la ley, ¿ya? Donde ellos, ¿por qué están viviendo este juicio? Porque ellos no han creído en Yeshua. Por lo tanto, ellos permanecen en ese pacto a pesar de que Dios desentendió de ese pacto. Pero como Dios es justo y ellos creen en las obras de la ley, conforme a su justicia, a su propia justicia, entonces ellos reciben la paga. Porque lamentablemente cuando tú sigues la ley, tu justicia propia, dejando de lado al Mesías, dejando de lado a Yeshua, dejando de lado al Espíritu Santo, dice que tú te haces maldito. Y eso es lo que a ellos les sucede. Entonces, ¿por qué tiene que ser en Pentecostés? Porque la palabra de Dios dice que la palabra nos juzga. La palabra nos juzga. La palabra es la medida. La Torá, los mandamientos para ellos son su medida. Y también nuestra. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos no pueden cumplir la Torá. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Por cuanto no han creído en Yeshua, no pueden ser sellados con el Espíritu Santo. No han nacido de nuevo. Entonces, aunque ellos cumplan la Torá a media, si pudiesen cumplir alguna de los mandamientos, igual están bajo maldición porque dejaron a Dios de lado, al verdadero Dios y al único, para seguir su propia justicia. Entonces están envanecidos, dice la palabra de Dios. Y eso no solamente a los judíos que viven en Israel, sino que esto se da a nivel mundial, a todos aquellos que se desentienden de Dios y buscan hacer su vida independientes de Dios, porque la palabra de Dios dice que Jehová conoce a los que son suyos. Y hay muchos judíos, sefarditas, eskenazi, que son judíos que están en la diáspora, que están en diferentes naciones, que tuvieron que cambiarse el nombre, y la descendencia de ellos ni siquiera saben que son judíos. Así las 10 tribus de Israel, de la casa de Israel, también están esparcidas por todo el mundo y tampoco conocen su identidad. Porque cuando venía la persecución a los judíos, y España sacó un edicto en el caso de los sefarditas, judíos sefarditas, y España determinó expatriarlos, sacarlos de España, y solamente aquellos que estuviesen determinados a tomar la religión católica como su religión y renunciar al judaísmo podían quedarse en España, y además se les exigía cambiarse el nombre. Y tuvieron que usar nombres españoles, cambiarse los apellidos, todo, y olvidar sus costumbres hebreas, olvidar sus raíces hebreas. Entonces, y así se fueron esparciendo, ¿cierto?, por todo el mundo y adoptando las costumbres paganas. Y así es como nosotros también, que tenemos raíces judías, israelitas, muchos no sabemos de qué tribu somos, pero sí sabemos que somos israelitas. ¿Sabes por qué? Porque si tú no fueses de Israel, ya sea de las 10 tribus, o de Judá, o de Levita, de la tribu que seas que tú seas, tienes que ser israelita, porque si no, no tendrías parte en este pacto. Porque Dios solamente tiene pacto con la nación de Israel. Él dice que en el primer pacto Él se desentendió de ellos por la idolatría, porque ellos no cumplieron el pacto. Pero después dice que Él hará un nuevo pacto con la casa de Israel en Jeremías 31:31. Y dice, y pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Está hablando del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo. Está hablando de la vida de Yeshua en nosotros, que Él es la palabra hecha vida en nosotros. Él cumple la Torá porque nos hace andar en amor. Toda la ley de Dios es en amor. Es amor. Entonces, Él cumple este pacto en nosotros. Entonces, por eso nosotros estamos libres de ese tipo de juicio, los que obedecemos
los que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque hay quienes le resisten. Pero todos aquellos que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, estamos libres de estos juicios. Por eso que dice que Él en su venida, dice que nosotros seremos transfigurados y seremos llevados con Él, arrebatados, dice, para no ver la ira de Dios. Por cuanto nosotros sí creemos y obedecimos a su voz y a su llamado. Yeshua dijo, yo he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ovejas perdidas de la casa de Israel. No dijo, vine a los chilenos, no, yo vine solo a los estadounidenses, no, yo vine a los asiáticos. No, Él dijo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando Él vino en el contexto histórico, los que estaban viviendo en Israel eran judíos que venían de Babilonia, que estuvieron cautivos en Babilonia y traían muchas costumbres babilónicas. ¿Ya? Ese era el contexto histórico. Y muchos de los fariseos, de los rabinos que estaban en posición de jerarquía, ni siquiera eran judíos. Estaban mezclados con los babilonios. Entonces, vemos que realmente, por eso que Yeshua le decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, descendencia, y los insultaba y les decía, hipócritas, víboras, hijos de serpiente. Así les decía. ¿Por qué? Porque el linaje de ellos no era del linaje realmente judío. Y él dijo, vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están perdidas, que no se saben dónde están. A esas vino. O sea, toda su predicación fue de reconciliación. Fue que él pagaba el precio por sus ovejas perdidas. Y claro, a pasar de los miles de años que sí, 1000 años, 2000 años que han pasado, los cientos de años, perdón, nadie sabe quiénes son. Pero ¿por qué sabemos que somos de Él y que somos israelitas? Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y si Él vino a las ovejas perdidas y tú oyes la voz, oíste la voz, fuiste sellado con el Espíritu Santo, eres Israel. Por eso este llamado es hacer oración por nuestros hermanos que viven en Israel en este momento. La palabra de Dios dice y Él promete que este es el tiempo de la restauración, donde Él va a restaurar todas las cosas. Dice que de la casa de Judá y la casa de Israel, las 10 tribus más la casa de Judá, ambas casas, dice que Él hará nuevamente una sola nación de ella. Antes de que Él venga, Él va a restaurar todo. Este es el tiempo de restauración, porque Él va a reinar. Dice que seremos una nación solamente, nuevamente. Ya no van a ser las 10 tribus perdidas más a la casa de Judá, no, sino que nuevamente Él nos va a hacer una sola nación. Ya no habrá enemistad. Tenemos que aprender y recordar que Israel fue dividido por Dios por causa de la idolatría. Y Salomón quedó en Jerusalén, ¿ya? Y el resto de las tribus se fueron con Efraín a Samaria, ¿ya? Y después de esto vino juicio sobre Dios porque en Samaria siguieron con su idolatría y vinieron los asirios y fueron llevados cautivos las 10 tribus a Asiria y otras fueron dispersas por el mundo. Y después los que quedaron en Jerusalén fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, ha pasado mucha agua bajo el puente, como dice el dicho. Pero todos, sin duda, todo su linaje está porque Dios no hace nada por casualidad. Y el llamado de parte de Dios ahora a nosotros es bendecir a Israel, bendecir a la tribu de Judá, de donde vino nuestro Salvador, de donde nació nuestro Salvador, bendecirlos y declarar y pedir e invocar su nombre para que ellos se vuelvan, para que ellos se conviertan, para que ellos le reconozcan, para que no sean engañados, para que haya un remanente santo que no pueda ser engañado por el antimesías. La misericordia de Dios. Nosotros tenemos esa asignación como hijos de Dios, que sí hemos creído en el Mesías.
¿Mm? Nuevamente vamos a ser una nación. Mira, piensa en esto. Dice que de una masa Él hizo las dos tribus. Dice que de la misma masa Él hizo todo. ¿Mm? Y ahora están separadas. Pero dice que Él las toma y las vuelve a juntar. Porque es una misma masa. No hay diferencia. Para Dios no hay diferencia. Y Yeshua, que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, que a Dios no le importó la idolatría de nuestros padres, de nuestros antepasados. Yo era católica, porque mis padres eran católicos. Me llevaban a misa, me enseñaron el Ave María. ¿Mm? Yo le besaba los piececitos a la Virgen, al mono de yeso. Hacía todo lo que ellos hacían porque eso fue lo que yo recibí de mis padres y aprendí. Y Dios tuvo misericordia de mí y me llevó a esta revelación. Y ahora ya sé quién soy, cuál es mi verdadera identidad. Por lo tanto, ahora yo busco las raíces hebreas, busco los mandamientos de Dios. ¿En qué sentido? Que son de amor. Él quiere ser adorado a través de sus fiestas. La fiesta de Pesach, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, Shavuot, ahora mismo viene el Rosh Hashanah en septiembre, los primeros días, ¿cierto? Año Nuevo. Después viene la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Sukkot. Y conmemoramos las fiestas, porque para Él son importantes, porque todas las fiestas hablan de su plan de salvación. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. Mira, vienen más lunas, lamentablemente, nuevos eclipses, nuevos anuncios, la cosa se va a seguir poniendo mala. Ya cumplimos 73 años de la fundación de Israel. Esta guerra no va a parar, el único que la puede parar va a ser el antimesías. Linaje, dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa. ¿Tú lo crees? Si lo crees, haz intercesión por Israel, por el Estado de Israel, por la nación de Israel. Mira, hay bombas que cayeron en Tel Aviv. Tel Aviv, lamentablemente, fue capital de muchos imperios. Y hoy por hoy, la mayoría de los judíos que viven en Tel Aviv están en pecado. En Israel existen dos partidos, dos tendencias. Una que es judía, sionista, y hay otra tendencia que es secular, ¿ya? Llamémosla secular. Y Benjamín Netanyahu representa el sionismo, ¿sí? Que es el presidente, ¿cierto? O sea, el primer ministro de Israel. Como la nación está dividida, los que son sionistas, ellos se rigen, ellos creen que la nación tiene que seguir regida de acuerdo a la Torá, a las leyes de Dios, sin desapegarse de eso. Pero los que son seculares ya no quieren la Torá. Ahora ellos quieren descansar los domingos, no los sábados. Ahora ellos quieren llevar una vida netamente secular. Entonces hay una pugna. Y lo que es peor, en Tel Aviv hay demasiado sodomismo, ¿ya? Dice que hoy en día Tel Aviv es la capital de la sodofilia, sodomía, demasiado, todo muy distorsionado, lamentablemente. Y esto es tremendo. Recordemos que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por causa de la sodomía, porque era demasiado el libertinaje, la fornicación, el adulterio, no se respetaba nada. Recuerden que cuando vinieron los ángeles a destruir, ellos quisieron violar a los ángeles. La Biblia está escrito ahí. Quisieron incluso abusar de los ángeles y ellos los enceguecieron a todo el mundo. Tanto así que Lot le ofreció a sus hijas para que no tocaran a los ángeles. Y los ángeles dijeron, no te preocupes, o sea, déjanos a nosotros. Y ellos enceguecieron a toda esa gente, porque era tal la depravación. Y así fue como murieron todos calcinados, con fuego,
con fuego, fueron los juicios de Dios que estableció para ellos. Entonces, es demasiada la parte profética, el aspecto profético, el cumplimiento. Entonces, si no queremos ver lo que está pasando, si no nos damos cuenta con todo lo que estamos viendo, dice Yeshua en Mateo 24, porque habrán guerras, rumores de guerra, pestes, terremotos en diferentes lugares, y esto será solo el comienzo de dolores, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Todo eso va a acontecer. Y dice, cuando el tiempo, dice, y la luna se pondrá, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos. Cuando venga el día temible de Jehová. Imagínate, y habrá un gran terremoto, dice, y una tribulación como nunca antes. Entonces, nosotros estamos, ¿en qué parte estamos? ¿Principio de dolores? Bueno, hermanos, hoy día estuve escuchando una noticia que habla, que es una enfermedad que provoca este bicho que hay anda en el aire que mutó. Lo encontré tremendo, que tiene que ver con la mucosa, tiene que ver con esta parte, toda esta parte. Han habido casos donde han tenido que extirpar ojos, mandíbulas, tiene un 50% de letalidad y es tremendo, es tremendo. Yo cuando lo escuché quedé perpleja porque es como una gangrena, ya es como una necrosis, ya que empieza a comer por dentro. Y yo le pedí a Dios misericordia porque realmente es impactante. Ha derivado en muchas cosas este bicho y realmente se viene muy difícil, muy duro. Debemos pedir misericordia, esto está lejos de acabarse. Yo quisiera dar buenas noticias, quisiera decir otras cosas, pero no. Lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón es llamar a arrepentimiento, de volvernos ahora que hay tiempo, de ser obediente al Espíritu Santo, de entregar nuestras vidas, de entender que este es el tiempo que Dios determinó para su venida. Yo te decía, mira, 73 años, 80, ¿cuántos años quedarán? De acuerdo a la palabra profética y a lo que estamos viendo. La Biblia también habla de la última semana, los 7 años, ¿ya? Los 7 años de juicio sobre el mundo, de la ira de Dios, de la gran tribulación. Entonces, estemos a cuentas con Dios. Este es un llamado a orar por Israel, a volvernos a Dios, a convertirnos de corazón. Eso es un llamado. Así es que a ti que me oyes, comparte este video, que otros puedan enterarse, que otros puedan entender, que otros puedan buscar arrepentirse ahora que hay tiempo, a tus familiares, a tus amigos, gente que tú conoces, para que se vuelvan a Dios. Vienen muchas cosas, la palabra de Dios es clara y todo lo que dice se ha ido cumpliendo. Así es que no hay excusa para no buscar. Mira, se me quedaba, hay sequía, hay países que están en sequía mientras hay otros que se están inundando, inundaciones pero por montones. Infórmate a nivel internacional, porque están pasando muchas cosas. Mira, hay una noticia que habla de Israel, que los palestinos estarían saliendo de Gaza, con sus cosas, saliendo de Gaza. Y muchos no alcanzaron a sacar sus cosas por los bombardeos. Porque están avisando a los israelitas que salgan de sus casas porque están bombardeando. Y tienen que salir mucho con lo opuesto. Entonces también tenemos que orar por los palestinos, pedir a Dios misericordia. Porque realmente, como los linajes están perdidos, no sabemos si son realmente son árabes. Hay mucha gente que cree que es árabe y a lo mejor no lo son, y son linajes. Entonces, es tremendo lo que estamos viviendo.
Así que este es el llamado. Bendiciones, queridos hermanos, y seguimos en contacto. Un abrazo.